Hola amigos, ¿qué tal están? Mirad, en el tutorial anterior vimos un proyecto de una pantalla que formaban unos cristales y que poníamos dos vídeos en ella. Le dejamos justamente aquí, sin apenas darnos tiempo para dejarle totalmente acabado. Me refiero a darle el efecto de movimiento y el desenfoque de cámara. Entonces, en este pequeño tutorial voy a intentar explicaros cómo activamos el efecto de movimiento o el desenfoque de movimiento y el desenfoque de cámara. Dos cosas completamente distintas y que conjuntan las dos muy bien, ¿de acuerdo? Quizás sea el toque final que podemos dar a nuestros proyectos para que quede todo como más profesional y más agradable a la vista, de tal manera que podemos hacer lo siguiente. Fijaros, os voy a enseñar la diferencia que hay entre una renderización hecha con desenfoque de movimiento pero sin desenfoque de cámara, y en otra con desenfoque de movimiento pero con desenfoque también de cámara. Vale, vamos a ver, yo os las voy a enseñar. Mirad, en esta primera vamos a verla solamente con desenfoque de movimiento y sin desenfoque de cámara. Fijaros, el desenfoque de movimiento sería estas estelas que hacen aquí cuando los objetos giran. Sobre todo se nota cuando giran de forma rápida. Aquí incluso podemos contar las estelas. Luego os voy a enseñar cómo hacer que tengamos más estelas o menos estelas, y lógicamente a mayor número de estelas más bonito queda, para mi gusto, ¿vale? También necesitamos de más tiempo de renderizado, de tal manera que en esta podemos contar hasta incluso la cantidad de estelas que se forman, que son 6. Bien, entonces, mirad, vamos a ver cómo quedaría. Vamos a reproducir y veis cómo queda sin el desenfoque de cámara. Es bastante importante el desenfoque de cámara para finalizar nuestros proyectos. Yo no siempre lo aplico, pero en determinados proyectos es fundamental aplicarle. Fijaros, en este proyecto que no tiene desenfoque de cámara pero sí de movimiento, podemos ver cómo el reflejo en el suelo es de igual de nítido que el objeto que vemos. Es un proyecto que queda bonito así, ¿vale? Pero sin embargo, fijaros, con desenfoque de cámara queda de la siguiente manera. Digamos que se desenfocan determinadas zonas del proyecto y ya de entrada podemos ver cómo queda como más borroso y más nítido el objeto con este desenfoque, más borroso lo que es el reflejo del objeto en cuestión. ¿Veis? Y queda, bajo mi punto de vista, pues más bonito. En este caso concreto es importante el desenfoque de cámara, así como el de movimiento. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cómo lo hemos hecho. Mirad, es muy sencillo. Estamos aquí en este proyecto. Entonces, lo primero, si queremos dar un desenfoque de movimiento, fijaros la diferencia. Yo os enseñé en el tutorial anterior de una forma rápida cómo aplicar ese desenfoque de movimiento, pero fijaros, vamos a buscar una posición en la que nosotros lo veamos. Vamos a ver aquí mismo, por ejemplo, ahí. ¿Veis? Ahí estaría girando. Bien, en el momento en que yo marque las pelotitas estas del desenfoque de movimiento en el E3D y en la general, mirad qué ocurre. Me da una sensación mayor de velocidad. Ahora bien, veis que aquí tengo un mayor número de estelas que en el caso que os enseñé anteriormente. Mirad. En este caso
este no es en este. En este caso, fijaros, vemos perfectamente el giro, que tiene muchísimas menos estelas. Vamos a buscar justo la posición. Aquí. Se ve bastante bien en esta posición. Aquí. Podemos contar incluso las estelas, ¿veis? Esto es el segundo, faltan 4 segundos para acabar. Vamos a buscarlos aquí. Aquí, a ver si los conseguimos poner. Vamos a ponerlo primero justamente en la posición. ¿Veis que en el momento en que yo activo, yo creo que es aquí, a ver, aproximadamente es aquí. En el momento en que yo activo, fijaros, el desenfoque de movimiento, bueno, lo primero, cuando nosotros tenemos el desenfoque de movimiento activado, el ordenador se vuelve más pesado. Y lo mismo ocurre cuando tenemos activado el desenfoque de cámara, que luego le vamos a ver. ¿Veis? Si yo lo activo, fijaros, y ahí tenemos que aquí ya no podemos contar el número de estelas. ¿Por qué? Y aquí sí, ¿veis? ¿Por qué ocurre esto? Porque yo he modificado aquí, fijaros, si yo me vengo al E3D, tengo aquí una opción en el E3D que está en Render Settings, y se llama Motion Blur. Bueno, pues Motion Blur es desenfoque de movimiento y yo tengo activados 10 estelas, por así decirlo, en el proyecto. Fijaros, él de forma predeterminada viene con 6. ¿Veis? Incluso podemos hasta contar, incluso podríamos contar las estelas, 6 estelas. ¿Veis? En el momento en que yo añada, se van añadiendo más estelas. Fijaros, añada 7, mirad, las puedo incluso contar. Justamente 7 estelas. Bueno, pues yo lo tenía, yo creo que una medida buena son 10. Tened en cuenta que contra más Motion Blur pongáis aquí, número de Motion Blurs, más va a tardar en renderizar estos 14 segundos que tenemos. Pues puede pasar de tardar 1 hora con 6 a 2 horas con 12. ¿De acuerdo? Y luego pues hay que buscar la medida de esas estelas que a nosotros nos guste. Si tenemos muy pocas, vamos a poner 3, mirad, si tenemos muy pocas se va a notar en exceso, cuando gira queda bastante feo. A mí personalmente no me gusta, entonces me gusta aquí aumentarle siempre un poco más de lo predeterminado. Si él viene de forma predeterminada 6, pues me gusta poner como mínimo 10. Lo veis, ¿verdad? Bueno, luego otra cosa que es muy importante es lo que os decía, el desenfoque de cámara. Y el desenfoque de cámara, fijaros, si vais a cámara, aquí lo tenéis. Venís a opciones de cámara y este le tenéis desactivado. Si lo activáis, vamos a buscar otra posición para que lo veáis. Lo mismo ocurre que con el desenfoque de movimiento, el ordenador se nos vuelve más pesado, ¿de acuerdo? De tal manera que tanto el desenfoque de cámara como el de movimiento yo siempre lo activo al final cuando voy a renderizar. Podéis ir haciendo pruebas, pero normalmente veis cómo cambia, ¿verdad? Mirad, vamos a buscar otra posición que os parezca, a ver, esta por ejemplo. Veis que está bastante nítido tanto el reflejo como el panel. De tal manera, lo primero, si activo el desenfoque de movimiento, en esta posición apenas noto, sí que lo noto en la sombra, ¿veis? Queda como más difuminada la sombra y queda más bonito. Como en este punto concreto el panel apenas se mueve, ha terminado de dar el giro,
pues no vemos ninguna estela. ¿Veis? Y junto con eso, si aplicamos aquí profundidad de campo, ¿veis? Esto sería el desenfoque que yo llamo de cámara. Aquí lo llama profundidad de campo. Pinchamos, fijaros lo que ocurre. El suelo se me hace más borroso y determinadas zonas que yo no tenga el foco en su sitio me va a difuminar también. Me lo va a hacer más borroso. De tal manera que yo aquí modifico esa distancia de enfoque. ¿Veis? Yo puedo hacer, por ejemplo, si el alejo me enfocará, vamos a ponerlo en esta posición para que veáis mejor. Vamos a ver. Mirad, vamos a desactivar aquí, damos este. Ya os dije que es que si no le cuesta buscar manualmente, nos costaría como más buscar la posición adecuada. Mirad, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Lógicamente, esta parte izquierda estaría más alejada que esta derecha. De tal manera que si yo activo aquí y aquí, profundidad de campo, con este, ¿veis? Con este, si lo alejo, me enfocaría más al lado izquierdo. Vamos a ponerle aquí, está en mitad. ¿Lo veis, verdad? Vamos a buscar. Y si lo acerco, me enfocaría más cerca de la pantalla. Vamos a buscar una posición, a ver. O sea, no es buen ejemplo. A ver, tiene que estar, por ejemplo, ahí. A ver, activamos. Mira, puedo alejar. Y me enfocará más esta parte del final. No sé si lo veis. Luego, con la apertura esta, puedo tener mayor enfoque, o sea, mayor desenfoque o menor en el campo. De tal manera, yo suelo poner de 90 a 100, 110, porque si no llega un momento que está casi todo, digamos, desenfocado, ¿veis? Y luego el nivel de desenfoque también le puedo mover. Entonces vamos a buscar una apertura apropiada. Vamos a poner, por ejemplo, lógicamente si la tenemos muy pequeña no hay desenfoque, ¿veis? Vamos a poner, por ejemplo, ahí. Mirad, si me acerco me va a enfocar más esta zona de aquí. Voy a bajar. Si pincho Shift, digamos que los números avanzan más rápido, ¿veis? Ahí lo tendría más cerca y más enfocada esta zona. Si me acerco un poquito más, todavía puedo enfocar más esta zona. ¿Lo veis? La ventaja que tiene es que como tengo también mis cronómetros para poner los keyframes de forma automática, puedo hacer que en una determinada zona, imaginaros un objeto que está estático quieto en una pantalla. Si yo esta distancia de enfoque por medio del cronómetro la modifico en mi línea de tiempo, me enfocaría automáticamente primero una parte y a medida que avance la reproducción me enfocaría otro lado del objeto distinto. Bien, pues esto es lo que os quería contar. No sé si os parece apropiado el tutorial. Yo creo que era una manera de terminar adecuadamente el proyecto que vimos en el anterior tutorial que hicimos. Y pues nada, venga, pues un saludo a todos y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Y suscribiros!